¿Cómo les va? Bueno, bien el tercer intento, porque esto nunca sale de una, nunca sale, siempre pasa algo. Bien, hoy vamos a tratar el tema límites, ¿sí? Entre ellos vamos a tratar un poquito el concepto de límites y cómo se obtendría o cómo se calculan, y vamos a analizar un par de casos, ¿sí? O sea, es la primera parte, ¿por qué? Y porque es un poquito largo. El tema límites no es tan simple y tiene mucho cálculo y hay que recordar varias cosas anteriores. Como primera aproximación, vamos a empezar trabajando con lo siguiente. Básicamente voy a tomar una función para tratar de pensar en esto de lo que sería el límite, y lo que vamos a pensar es, tomo esta función que es una función racional, una función que se le conoce como homográfica, su gráfica es una hipérbola, y tiene una cuestión de problema de dominio, que estuvimos viendo dominios las veces anteriores. Justamente el dominio de esta función serían todos los reales menos el 2, ¿por qué? Porque el 2 hace que el denominador valga 0 y yo no puedo dividir por 0. Bueno, pero ahora me quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me aproximo mucho a 0 en esa función? Entonces, quiero saber cómo se comporta la función en una zona próxima. Cuando hablo próxima es muy próxima al 2, no es que me acerco por 1, sino no, es 1,999, 999, o sea, hay que acercarse muchísimo, por izquierda y por derecha. Entonces voy a construir una tabla y me voy a acercar por ambos lados. Supónganse que me acerco a 2 por izquierda. ¿Qué significa acercarse a 2 por izquierda? Significa tomar valores a izquierda del 2 que estén cada vez más próximos. Obviamente pueden armar una tabla mucho más grande que esta, ¿no? Más amplia, me refiero agregando más valores, como la que figura en el apunte que yo les puse antes. Entonces, si yo me acerco, supongamos, al 2 por izquierda, esto no es menos 2, sino al 2 por izquierda, ¿sí? Desde el eje real, 1,8, por ejemplo, si reemplazo 1,8 en esta función, me queda menos 9 como resultado final. Si reemplazo por 1,9, fíjense que por moverme un décimo solamente, ya se dispara a menos 19. Ahora, si yo pongo 1,99, o sea, un centésimo, que me voy corriendo, digamos, acá va, digamos que le agregué un 9 más, ya se me va casi a menos 200. ¿Qué pasaría si yo agrego dos 9 más? Bueno, la función se va a disparar hacia menos infinito. ¿Qué pasa cuando yo me acerco al 2 pero por el lado de la derecha? Bien, si empezamos con 2,2 se va a 11. 2,1 me da 21. 2,01, 201. Yo podría poner 2,001, cada vez más ceros entre el 2 y el 1, y veríamos que esta función se me dispara hacia más infinito. Quiere decir que cuando estoy del lado de la izquierda, la función tiende a tomar el valor menos infinito, y cuando voy por el lado de la derecha, tiende a tomar un valor más infinito. De hecho, entonces nosotros decimos que el límite es tratar de acercarse mucho a un valor, insisto, de la función, puede dar o más infinito o menos infinito dependiendo de qué lado estoy del valor que me estoy aproximando. Si reemplazo en la función, básicamente, que es lo primero que hacemos en un límite, me quedaría 2 menos 2 que es 0, y 2 dividido una tendencia a 0 me da como resultado final la tendencia a más o a menos infinito. Básicamente, ¿qué significa hallar un límite? En realidad, hallar un límite es aproximarse mucho a un valor, como hicimos recién. Yo me voy a aproximar, imagínense que este es el 2 y yo me aproximo por izquierda y por derecha, por eso es que es 2 del negativo y 2 del positivo. La única diferencia es que acá esta función sí tiene un valor de límite finito, ¿sí? Eso es un valor finito, finito quiere decir que es un valor real. De hecho, entonces una función f tiene un límite finito, o sea, un valor fijo, real, que se le conocería como L, ¿sí? En el punto x0, si los valores de f de x se acercan a este valor L, cuando x se acerca a x0. ¿Qué quiso decir esto? Para decirlo en criollo y lo más sencillo posible, vamos a hablar de una tendencia. Si yo me acerco a x0, lo que estoy tratando de encontrar es la imagen de esa función. Entonces, si yo me acerco a la imagen de esa función, estamos buscando el valor finito de esa función. Ok. Por ejemplo, vamos a hablar de límites determinados. ¿Qué es un límite determinado? Es aquel que yo puedo determinar su valor final. Se le dice justamente determinado, aquel que puedo encontrar el valor final reemplazando la x por el valor al que tiende. Supongamos, yo tengo acá un límite que dice x tendiendo a 1 de menos x cuadrado menos 5x más 6, y lo que voy a hacer es reemplazar las x
por el valor al que estoy tendiendo. ¿Para qué? Para ver cuánto da ese límite. En este caso me dio 0. Y 0 es un valor determinado, concreto. Un valor final. En realidad 0 es finito, ¿sí? Determinado es que tuvo un resultado final. Bien, puedo tender a 1, el límite para x tendiendo a 1 de esta función racional, reemplazamos y da menos 7 cuartos. Podemos tener otro ejemplo donde tiendo a 1 y tenemos una resta de 2 raíces, pero reemplazamos y me quedó como resultado final 2 menos raíz de 2. Puedo tener también casos en donde tengamos la x en el exponente, entonces si reemplazamos por menos infinito, ¿sí? Recuerden que al reemplazar por menos infinito es lo mismo que invertir la base, o sea, me quedaría 3 sobre 1 a la infinito y esto me da infinito. En el caso de tener que tiendo a infinito positivo y ponemos acá un número más pequeño que 1, o sea que está entre 0 y 1 elevado al infinito, tiene tendencia a 0, me da una tendencia al valor 0. Hablemos de tendencias, o sea, ponemos como resultado eso, pero en realidad tenemos que hablar de tendencias. Bien, ¿qué pasa si tengo x tendiendo a menos 2 de esta expresión? Se los dejo como resultado para que lo vayan analizando, pero piensen que esto sería 3 por menos 2, dividido 3 por menos 2, que es menos 6, más 6, tendríamos un 0 en el denominador, caeríamos en algo similar a lo de hace un ratito. Vamos a hablar de las indeterminaciones, y para eso es, ¿qué es algo indeterminado? Indeterminado significa que no está determinado, ¿sí? No se olviden que todo el tiempo yo hablo de tendencias, o sea, en realidad que ponga un igual, estamos hablando de una tendencia, es una aproximación a. Para eso construí una tabla de valores determinados donde vamos a suponer que a es distinto de 0, es un número real cualquiera que no puede ser 0, no es que se voy a suponer, sino que no vale que sea 0. Un 0 dividido cualquier número ya sabemos que da 0, podemos jugar con la calculadora un rato. Un número dividido 0 me puede dar más o menos infinito dependiendo del número que tengamos, si es positivo o negativo. Ahora, si el 0 está como numerador, da 0. Si está como denominador, da infinito. ¿Qué pasa si está en el numerador y el denominador? Parece una paradoja, pero no puedo decir ni que me da 0, ni que me da infinito, ni que me da 1, porque uno dice, cancelo. No, ni se les ocurra. Bien, algo parecido pasa cuando trabajemos con infinito. Recuerden que infinito es una tendencia, no es un número concreto, ¿eh? Entonces, si yo tengo infinito dividido un número, da infinito. Y un número dividido infinito da 0. ¿Qué pasa si está en el numerador y el denominador? No conozco su resultado final. Es una indeterminación y las indeterminaciones después hay que salvarlas. 0 por un número es 0, infinito por un número es infinito. Tendremos el mismo problema de qué pasa con 0 por infinito. Un número elevado a 0 da 1, 0 elevado a un número da 0. ¿Qué pasa si yo tengo 0 a la 0? Por otro lado, un número elevado al infinito da infinito siempre y cuando ese número sea mayor que 1. Tiene que ver con funciones exponenciales. Pueden probar con cualquier base que sea más grande que 1. Por ejemplo, 2, 3, lo que quieran. Ahora, si un número elevado al infinito da 0, ¿por qué va a ser? Porque ese número estaba entre 0 y 1, que es el caso que tuvimos hace un ratito del 1/3. Por otro lado, 1 al infinito también se considera indeterminación y tenemos que saber que infinito más infinito es infinito, la suma de infinitos da infinito y la resta de infinitos es indeterminada. Y un dato más es que cualquier número elevado al infinito, cualquier infinito elevado a cualquier número me vuelve a dar infinito. Bien, vamos a hablar del primer tipo de función o el primer tipo de indeterminación que voy a trabajar, que va a ser las del estilo 0 sobre 0. Y no solo eso, sino que voy a ver el primer tipo de límites que me va a interesar a mí, que se va a tratar de funciones racionales. Este límite, o sea, yo ya estoy hablando que la función ya sé que me da indeterminado. De hecho, vamos a probar que me da indeterminado, porque primero siempre hay que probarlo, ¿está bien? Pero entonces, resolver un límite de una función racional que me dé indeterminación de 0 sobre 0 significa encontrar una función equivalente a la que yo tuve originalmente, donde yo pueda salvar esa indeterminación. Y uno dice, ¿cómo hago para encontrar una función equivalente? Por ejemplo, supónganse que yo tengo el límite para x tendiendo a 5 de x cuadrado menos 2x menos 15 sobre x menos 5, y cuando yo lo reemplazo en 5, 5 al cuadrado 25, 5 por 2 es 10, así que 25 menos 10 es 15, menos 15 es 0, sobre 5 menos 5, 0, y esto es indeterminado. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Bien, debo salvar esa indeterminación. ¿Cómo? ¿Cómo se salva? Factorizando, ¿sí? Factorizando
los polinomios que componen al numerador y al denominador. El denominador en este caso no lo puedo factorizar porque es una expresión prima, pero factoreamos el numerador. ¿Con qué? Y con cuadrática, podría haber sido una diferencia de cuadrados, no es el caso. Este lo puedo hacer con cuadráticas, puedo aplicar Ruffini, distintos casos de factoreo. Y uno dice, ¿y para qué lo hago? Porque en realidad quiero encontrar una expresión equivalente a esta que sí se pueda resolver o que me dé un valor determinado, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? Bien, fíjense que al factorizarla me quedaron dos expresiones que son iguales. ¿Qué puedo hacer? Obviamente las voy a cancelar. ¿Qué voy a obtener? O sea, tenemos esta expresión. ¿Y qué me va a quedar ahora? Si yo cancelo x menos 5 con x menos 5, me quedaría, ¿sí? X más 3. Y ahora sí puedo resolver este límite. O sea, ¿puedo volver a hacer qué? Puedo volver a reemplazar el valor del límite y que me daría 5 más 3, 8. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo tenemos acá. De nuevo, si yo reemplazo en menos 3 a la cuarta es 81, menos 81 es 0, menos 3 más 3 es 0. Tenemos un problema de 0 sobre 0, o sea, este tipo de indeterminación. ¿Qué hacemos? Factorizamos. Yo acá apliqué diferencia de cuadrados. Por lo tanto, al factorizar puedo volver a aplicar diferencia de cuadrados en esta expresión y me quedan dos paréntesis que son exactamente iguales. ¿Qué ocurre? Los voy a cancelar. Una vez que los cancelo, vuelvo a reemplazar en el valor del límite. Menos 3 es menos 6. Menos 3 al cuadrado 9, más 9, 18. Menos 6 por 18 me da menos 108. Ok, sigamos. Básicamente, para encontrar una expresión equivalente, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Uno dice, ¿qué es encontrar una expresión equivalente? Es factorizar el numerador y el denominador por cualquier caso que se me dé la gana. Yo recomiendo siempre estos, o sea que con estos 4 casos puedo resolver cualquier cosa, si se acuerdan de otros mejor. Luego simplifico y evalúo nuevamente, ¿sí? Y acá les dejo otros más. Entonces, yo lo que hago es factorizar. ¿Por qué? Porque me da 0 sobre 0. Primero hay que probar que da 0 sobre 0. Y después, una vez que me aseguré que da 0 sobre 0, factorizamos las expresiones. Abajo pude haber hecho cuadrática. En el numerador lo que apliqué fue Ruffini. Y obtenemos estas expresiones que, una vez que simplifico un factor del numerador con el denominador, aplico propiedad cancelativa, me queda como resultado esta expresión que la vuelvo a especializar en el valor 2 y me dio menos 5. Vamos a las funciones irracionales. Funciones irracionales son aquellas que tienen raíces, ¿sí? ¿Qué ocurre con esta? Cuando yo reemplazo, ¿sí? Me queda 2 más 2, 4, la raíz es 2, menos 2, 0, sobre 2 menos 2, 0. Volvemos a un límite de determinación de estilo 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Necesito encontrar de nuevo esa expresión equivalente. Y uno dice, ¿y cómo hago? Bueno, me tengo que acordar de la racionalización. Básicamente, los criterios que hacíamos para racionalizar denominadores, acá lo puedo hacer aplicando o en el numerador o en el denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar y dividir tanto al numerador, o sea, voy a multiplicar y dividir a toda la expresión, por el conjugado de aquella expresión que tenía la raíz. Entonces, multiplico y divido, en este caso, por raíz de x más 2, conjugado significa cambiar el signo, recuerden, ¿sí? ¿Para qué? Para que me quede lo que se llama la diferencia de cuadrados, o sea, me quedaría la raíz de x más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es 4. En limpio me quedaría x menos 2, que lo cancelo con el x menos 2 del denominador, y resultado final que obtenemos es 1/4. Ese límite me da 1/4. Vamos a otro ejemplo, porque me pudo pasar lo siguiente, que yo tenga entonces, a esto es el criterio cuando tenemos dos términos, y cuando tenemos un solo término, ¿qué hago? Algo parecido, multiplico y divido. Mi problema está con la raíz de 5, si reemplazo en menos 5 más 5 me da 0, en el numerador también me daría 0, por lo tanto lo que hacemos es multiplicar y dividir, racionalizar por esta misma raíz, y una vez que racionalizo el denominador me queda elevado al cuadrado, factoricé factoricé el numerador, quedándome por cuadrática, me quedaron esta expresión, puedo cancelar x más 5 y x más 5, en limpio me queda esto que valdría 0. Bien, ¿qué pasa con esto? Vamos a pensar que con estos que estuvimos viendo tienen que intentar hacer del práctico de límites el ejercicio 1, que vendría a ser solamente encontrar el valor en forma simple.
El 2, que tiene que ver con el primer caso que vimos recién, que es el cociente de funciones racionales, y el 3 con irracionales.